En su peluquería, Linus siempre era el que escuchaba, pero nunca compartía. Hasta que una mañana apareció en Berlín un desconocido con una capucha y una mirada que hizo que Linus olvidara incluso cómo sostener las tijeras. Y cuando éste susurró: «No me escondo de ti, me escondo del mundo», Linus comprendió que se había topado con la peligrosa verdad de alguien. Cuando lo vi por primera vez, no pensé que cambiaría mi vida. Solo entró, sin decir nada, y el silencio pareció afilarse como mis propias tijeras. Era martes. Berlín estaba gris, la mañana arrastraba la humedad de la noche anterior, y la barbería ya tenía su primer turno lleno. Hasta que empujó la puerta aquel chico. Miró al suelo. Se quedó quieto, como si no supiera si avanzar o salir corriendo. «Pasa, estás empapado», dije sin saber por qué lo invité antes de que hablara. No llevaba cita, pero ninguno de los presentes protestó. Incluso uno de mis clientes habituales, Bernd, se levantó sin quejarse. «Déjalo pasar, Linus. A veces uno solo necesita sentarse», murmuró mientras se acomodaba en el sofá. El chico asintió, se acercó a la silla y se sentó. No levantó la cabeza. Le pregunté qué quería y respondió con voz baja: «Solo sanea las puntas. Nada más». Tenía un acento leve, indescifrable. Mientras le ponía la capa, sentí que sus hombros estaban tensos como cuerdas. Le mojé el cabello. No se movió, pero sus ojos seguían cada uno de mis movimientos a través del espejo. No de forma hostil, más bien como quien espera que algo salga mal. Corté en silencio. Él ni parpadeaba. «¿Nombre?», pregunté. «January. ¿Nuevo por aquí?». «Algo así». No insistí. Terminé en 15 minutos. Le ofrecí el espejo, asintió, pagó y salió sin más. Pero en el aire quedó algo, como electricidad. No esperaba volver a verlo. Pero al día siguiente, exactamente a las 11:15, entró de nuevo. Y también el día siguiente. Siempre a la misma hora. Siempre con esa mirada de quien no quiere ser visto, pero necesita ser notado. Empezó a convertirse en rutina. Los clientes preguntaban por él sin preguntar directamente. Algunos hacían chistes. Yo me reía, pero por dentro algo se movía. Cada vez que cruzaba la puerta, mi respiración cambiaba. Jan apenas hablaba. A veces pedía un retoque que no necesitaba. Otras se quedaba más de lo necesario mirando el suelo. Un jueves, mientras le repasaba el contorno, le pregunté: «¿Tú a qué te dedicas?». Silencio. «Nada especial», dijo. Levantó la mirada y me enfrentó por primera vez. «Eres un barbero curioso», añadió. Solté una risa forzada. Él también sonrió apenas, pero esa leve curva de sus labios me duró toda la noche. A la semana siguiente volvió, esta vez sin capucha. Su cabello caía con naturalidad. Le hice una broma tonta sobre su decisión de mostrarse. Y por primera vez se rió. Un sonido breve, rudo, casi irreal. Mientras repasaba la zona detrás de la oreja, vi un rasguño. No era profundo, pero la piel estaba enrojecida. Intenté no tocarlo, pero él notó mi mirada. «Nada grave», murmuró. No insistí. Pero esa noche, mientras limpiaba la barbería, no podía dejar de pensar en él. El lunes siguiente entró y no pidió corte. Se sentó, cogió una revista vieja y la hojeó sin mirar. Cuando me acerqué, le pregunté si quería lo de siempre. «Solo sentarme», dijo. Era la primera vez que no fingía venir por el pelo. Después de cerrar, me quedé solo con esa sensación inquieta. No era solo atracción. Era una necesidad de entender. De saber por qué ese chico parecía cargar un peso invisible. Le escribí un mensaje que borré 3 veces antes de enviarlo. «¿Café mañana después de cerrar?». «No hay que hablar si no quieres». Pasaron minutos. No contestaba. Me arrepentí. Pero a las 23:47 recibí una respuesta. «Sí, pero elijo yo el lugar». Mi estómago dio un salto.
No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero sí sabía que ya no era solo un cliente más. Había algo en Jan que no se podía ignorar, algo roto que no pedía ser arreglado, pero sí respetado. Y yo estaba dispuesto a quedarme lo suficiente para escucharlo. El café estaba casi vacío. Jan eligió la mesa más alejada de la ventana y se sentó sin quitarse la chaqueta. No saludó, solo asintió. Pedimos 2 expresos. Cuando llegaron, él no los miró. Tenía la mirada fija en un punto invisible, como si intentara controlar algo dentro de sí mismo. «Gracias por venir», dije rodeando la taza con las manos. «No suelo aceptar invitaciones», respondió. El silencio se instaló. Afuera llovía. Las gotas marcaban un ritmo nervioso en el cristal. Estuve a punto de preguntarle por el rasguño de su oreja, pero algo me detuvo. «¿Siempre llevas esa sudadera?», pregunté en voz baja, buscando romper el hielo sin invadir. Jan apretó los labios, bajó la cabeza. «No es estilo, es protección», murmuró. No entendí del todo. Él notó mi desconcierto. «De que me vean», añadió. No lo dije en voz alta, pero la frase me golpeó. Me recordé a los 15 años, escondido en los baños del colegio, rogando no ser visto por los que se burlaban. La sensación era conocida. «¿Tienes problemas con alguien?». Jan se frotó las manos. Luego murmuró: «Con todos, y conmigo mismo». Quise decirle que podía confiar en mí, pero no lo hice. En lugar de eso, dejé que el café se enfriara y le conté una historia absurda sobre un cliente que se durmió mientras le afeitaba la barba. Jan sonrió, casi sin querer. Ese gesto fue suficiente. Al despedirnos, salimos bajo la lluvia. En la puerta del café, me miró. «Hasta mañana, Linus». Quise abrazarlo, pero no me moví. Solo rocé su mejilla con los labios. Fue un gesto breve. Jan se quedó inmóvil. Pensé que me había equivocado. Iba a disculparme, pero él susurró. No fue incómodo, solo inesperado. Me miró de nuevo. Sus ojos no pedían perdón ni explicación. Solo decían: «Sigo aquí». Esa noche soñé con él. No como ideal romántico, sino como alguien que se sentaba frente al espejo y me devolvía una versión de mí que no conocía. A la mañana siguiente, abrí la barbería antes de tiempo. Jan no apareció a las 11:15, ni a las 12. A las 13 horas salí a buscar aire. Cuando regresé, Laura, mi ayudante, me dijo: «¿Te busca alguien?». Jan estaba junto a la puerta. Sudaba, respiraba con dificultad. Su mejilla tenía una marca nueva. No sangraba, pero se notaba reciente. «Perdona la hora», dijo. Le quité la capucha con cuidado. «¿Qué ha pasado?». «Podemos hablar atrás», pidió. Fuimos al pequeño almacén donde guardamos toallas. Cerré la puerta. Jan se sentó. Su voz era apenas un hilo. «Me encontraron». «¿Quiénes?». «Los de antes. Los que me buscan». Me encogí. «¿Te han hecho esto?». Asintió. «No para matarme. Solo para recordar que están ahí. Que no debo confiarme». Le propuse llamar a la policía. Su reacción fue inmediata. Terror. Negó con fuerza. «No te metas. No entiendes con quién te enfrentas». «Entonces explícame». Bajó la mirada. «Prometiste que no preguntarías hasta que yo estuviera listo». Sus palabras fueron cuchillas. Pero tenía razón. «Está bien», cedí. «Pero al menos déjame curarte eso». Saqué el botiquín. Limpié la herida sin decir nada. Él cerró los ojos. No tembló. No habló. Solo respiró hondo. Al terminar, se levantó. «Gracias». «Siempre», respondí. Fue hacia la salida trasera. Antes de abrir, se giró. «No cierres la puerta esta noche. Volveré. Tal vez esté listo». Se fue. Me quedé en la trastienda con las manos aún manchadas de desinfectante. No sabía si era miedo o esperanza lo que me apretaba el pecho. Esa tarde cada cliente fue un trámite. No podía concentrarme. Al cerrar, Laura me dijo: «Estás raro». No contesté. Limpié más de lo necesario.
Ordené frascos que ya estaban en orden. A las 20:15 escuché 3 golpes suaves en la puerta trasera. Fui. Jan estaba allí. Llevaba una mochila pequeña. Sus ojos estaban firmes. «Gracias por esperarme», dijo. Entró. Cerré la puerta. No encendimos más luces de las necesarias. Nos sentamos. «No es fácil de explicar», comenzó. «Tengo tiempo». Se quitó la chaqueta, luego la sudadera. Levantó un lado de su camiseta. En el hombro tenía un pequeño tatuaje, una serie de letras y números. «Esto es mi nombre, mi origen y mi condena». No entendía. Fui parte de un programa. Mis padres pensaron que era una beca médica, pero era un experimento genético. El mundo se me fue de las manos. ¿Qué te hicieron? Me modificaron. Querían crear cuerpos perfectos, para donaciones, para vender órganos. Yo era parte de un lote. Me mareé. ¿Y ahora? Escapé, pero no soy libre. Ellos creen que sigo siendo suyo. Me mostró un pendrive. Hay un sitio donde guardan los archivos. Si los conseguimos, podemos demostrar todo. Lo miré. Temblaba, pero no de miedo, de decisión. Necesito ayuda para entrar. Tardé segundos en responder. Cuenta conmigo. Él sonrió por primera vez, sin sombra. ¿Sabes usar algo más que tijeras? Number, pero aprendí a no fallar con lo que tengo. La noche continuó entre planos, códigos y estrategias improvisadas. Pero lo más importante no fue lo que planeamos. Fue el modo en que, sin decirlo, firmamos un pacto. Uno que no se rompe con miedo. El sábado llegó sin margen para dudas. A las 18:30 ya estábamos en la zona industrial del norte de Berlín. Jan me miró antes de bajar del coche. «Si algo sale mal, tú te vas». Number asintió resignado. Llevábamos días preparando el plan. Yo disfrazado de repartidor. Él con una bata blanca robada del hospital donde había trabajado brevemente. El laboratorio no tenía nombre visible. Parecía una clínica estética. Pero Jan sabía lo que ocultaba. A las 18:45 toqué el timbre trasero con una caja en brazos. «Entrega urgente para la doctora Schultz», dije al guardia. Miró la caja sin interés. Jan apareció desde el pasillo. «Por fin. Llevo una hora esperando eso», dijo en voz alta. El guardia se encogió de hombros y nos dejó pasar. Avanzamos por el corredor hasta el montacargas. Nadie más a la vista. Bajamos 2 niveles. Allí el pasillo estaba en penumbra. Jan introdujo un código y la puerta metálica se abrió. Dentro el aire era denso. Una sala estrecha. Servidores con luces parpadeantes. El objetivo estaba ahí. Una torre central, con el disco duro que contenía todo. Conecté el cable al puerto principal. La barra de carga comenzó a moverse. 5%, 12%, 21%. Jan vigilaba la entrada. Yo no parpadeaba. A los 78%, un ruido metálico rompió el silencio. Pasos, voces. «Alguien viene», susurró Jan. Guardé la unidad extraíble con lo que se había copiado. Él retrocedió hacia la jaula. Un hombre apareció en el pasillo. Alto, corpulento. Sonrió al vernos. «Sabía que volverías», le dijo a Jan. El guardia del ingreso llegó detrás. Jan intentó huir. El hombre lo interceptó. Forcejearon. Corrí hacia ellos. Empujé al corpulento con todas mis fuerzas. Jan cayó. Se levantó de inmediato y gritó: «¡Corre!». Salimos por la escalera de emergencia. Subimos 2 pisos. La puerta estaba bloqueada. Jan intentó un código. Falló. «Plan B», dijo. Pateó un ventanal estrecho. Afuera un patio interior de 6 metros. Sin pensarlo, se colgó del marco y se dejó caer. Grité su nombre. No respondió. Tuve que decidir. Escuché a los hombres acercarse. Salté. Aterrizamos sobre un contenedor blando. Me dolían las costillas, pero estaba vivo. Corrimos hacia la puerta lateral, cerrada. Jan trepó sobre un palé, alcanzó la escalera metálica retraída,
La bajó para mí. Subimos a la azotea. Detrás oímos al perseguidor escalar. Jan sacó las tijeras que yo llevaba en el bolsillo del disfraz. Cortó el cable que sostenía la escalera. El hombre cayó. Gritó. No nos detuvimos. Saltamos al edificio contiguo. Bajamos por otra salida de incendios. En la calle un taxi pasaba. Le hice señas. ¿Dónde?, preguntó el conductor. A Kreutzberg. Calle Glogauer, respondí. Jan apretaba la mochila contra su pecho. En el retrovisor solo veíamos sombras. No nos seguían. Aún. En casa conectamos el disco a un portátil antiguo. La copia se completó. Guardamos el archivo dentro de un frasco de cera capilar. El original volvió a la mochila. Fase 1 completada, dijo Jan, y por primera vez se permitió reír. Antes de que pudiera contestar, un golpe seco en la persiana delantera nos congeló. Otro y otro. Apagué todas las luces. Nos movimos a la trastienda. Bajamos al sótano. Allí solo había una bombilla desnuda. La encendí apenas. Lo siento, dijo él. Te arrastré a esto. Ya no hay vuelta atrás, respondí. Arriba oímos pasos. Uno pateó mi sillón de trabajo. Otro lanzó mis tijeras al suelo. Reconocí el sonido. Son 3, susurró Jan. Uno cerca del almacén, otro en la entrada. El tercero busca algo. El disco, deduje. Revisé mentalmente las salidas. La trasera estaba vigilada, la frontal también. Solo quedaba el patio interior. Tuve una idea, rápida, riesgosa. Saqué una botella de loción con base alcohólica y una servilleta. Improvisé una mecha. Abrí la ventanita del sótano y arrojé el frasco encendido contra el muro del patio. Una llamarada estalló. Arriba, los pasos se volvieron frenéticos. ¡Fuego! Corrimos por la barbería. La puerta trasera estaba libre. Escapamos sin mirar atrás. 5 calles más allá nos detuvimos, sin señales de persecución. Necesitamos desaparecer, dijo Jan. La estación, propuse. Un tren nocturno. Tomamos el primero que salió, dirección Leipzig. Compramos 2 billetes en efectivo. En el vagón, casi vacío, Jan se dejó caer junto a mí. «Lo logramos», murmuró. «Solo la primera parte». Me apoyé en la ventana. Jan cerró los ojos. La ciudad quedó atrás. Lo que venía era incierto. Pero ya no éramos 2 extraños. Éramos parte de algo más grande. Algo que no habíamos buscado, pero que sabíamos que no podíamos ignorar. El tren llegó a Leipzig cerca del amanecer. No conocíamos la ciudad, pero no importaba. Lo urgente era encontrar un lugar seguro para enviar la copia del disco. Jan había recordado el nombre de un periodista independiente que años atrás había investigado clínicas similares. Localizamos su contacto. Preparé el paquete. Incluí una nota breve. Información médica confidencial. Fuente protegida. No contactar de vuelta. Verificar contenido antes de divulgar. Lo enviamos desde una oficina postal con cámaras rotas y olor a humedad. Jan observaba cada movimiento sin relajarse. Cuando el sobre desapareció tras la ventanilla, respiró. «Ya está». «Ahora solo queda esperar», respondí. «No regresamos a Berlín. Nos quedamos en Leipzig 2 días. Dormimos en una habitación barata. No hablábamos mucho. Pero esa noche él se acercó, apoyó la cabeza en mi hombro y dijo: «Si esto funciona, quizá otros también salgan». «¿Crees que siguen vivos?» «Algunos, sí, solo que escondidos como yo». Volvimos a Berlín el martes. En la barbería todo seguía igual. Laura me abrazó sin hacer preguntas. Encontré las tijeras en el suelo. Las recogí. No se habían roto. El frasco con la copia seguía escondido donde lo había dejado. 2 días después, el periodista publicó. No nombres, no fechas exactas, pero sí el contenido tan médico, el tatuaje, los códigos, el proyecto, las firmas de doctores. Las pruebas eran irrefutables. Las autoridades abrieron una investigación formal.
La clínica cerró temporalmente por mantenimiento. Pero sabíamos lo que significaba. Estaban cubriendo huellas. Un viernes por la tarde recibí una visita. Un hombre delgado, con traje. Mostró una credencial que decía ser parte de una comisión independiente. Me preguntó si conocía a Jan. «Corta el pelo a veces», dije sin expresión. «¿Dónde está?» «No lo sé». Se fue sin insistir. Esa misma noche, Jan no volvió a casa. Me preocupé. Llamé. Nada. Esperé. A la mañana siguiente encontré un sobre bajo la puerta. Dentro un papel doblado. «No estoy huyendo. Estoy buscando. Volveré». No decía más, ni fecha, ni lugar. Pasaron semanas. La barbería siguió su curso. Cortes rápidos, cafés al paso. Algunos clientes preguntaban por el chico silencioso que leía revistas. Yo me encogía de hombros. Un mes después, justo antes de cerrar, escuché la campanilla de la puerta. Jan estaba ahí. Sano. Con el mismo andar tranquilo. Sin mochila. Solo él. ¿Hora para un corte? No respondí. Solo asentí. Se sentó. Saqué la capa. Le toqué el cabello. Había crecido. ¿Cómo fue? Difícil, pero encontré a uno. Se esconde en Hamburgo. Está vivo. No dije nada. No hacía falta. Al terminar le mostré el espejo. Se miró. Luego me miró. Gracias por no soltarme. Gracias por volver. Esa noche no cerré la barbería a la hora. Laura ya no estaba. Nadie preguntó. Jan se quedó limpiando conmigo, en silencio. Antes de irse, dejó una frase en el aire. Sigo teniendo miedo, pero ahora sé dónde volver cuando me rompa. Me acerqué, no hubo besos, solo un gesto simple. Le tomé la mano. Y yo, dije, seguiré aquí. Por si alguien más entra sin saber qué necesita. La rutina volvió, pero no como antes. Algo se había roto, y al mismo tiempo reconstruido. Jan venía a la barbería 3 veces por semana. No hablaba del pasado. Yo tampoco. Pero cada gesto tenía un peso nuevo. Cuando barría los restos de cabello, cuando leía el periódico sin terminarlo, cuando se iba sin mirar atrás. Una tarde, mientras revisaba la agenda, Jan me lanzó una pregunta inesperada. ¿Qué pasaría si no buscáramos más? ¿Te refieres a los demás? A todo, a vivir escapando. ¿Y qué haríamos? Quedarnos, abrir algo. ¿Qué? No sé, algo útil, donde nadie tenga que mentir sobre quién es. Me reí. Él no. ¿Hablas en serio? Sí, cansado de esconderme, de pelear en las sombras. Quiero luz, aunque duela. Esa noche fuimos a caminar por el canal. Se había vuelto nuestro refugio silencioso. El agua corría lenta. Jan se detuvo frente a una barandilla. «Hay algo más», dijo. «¿Qué?» Durante la búsqueda descubrí algo. Había otro archivo, con nombres, clientes. ¿Clientes? Gente con poder, que pagaba por las donaciones. La sangre me heló. ¿Tienes los nombres? Solo una parte, pero suficiente para causar un terremoto. ¿Lo vas a hacer? No sin ti. Lo miré. Estaba decidido. Ya no temblaba. No huía. Si lo hacemos, será para exponerlo todo. No basta con cerrar una clínica. Hay que romper la red entera. Pasamos los días siguientes estructurando todo. Copias de respaldo, una lista codificada, protocolos de seguridad. Publicaríamos desde varios lugares, al mismo tiempo. Usaríamos redes cifradas, servidores espejo, todo o nada. El día elegido desperté con un nudo en el estómago. Jan estaba en la cocina. Ya había preparado café. «Hoy dejamos de callar», dijo sin dramatismo. A las 10 en punto presionamos «Publicar» desde 4 dispositivos distintos. A las 10:12, las primeras vistas explotaron. A las 10:27, el portal de uno de los diarios más leídos replicó la nota. A las 11:45, el sitio fue bloqueado. Pero ya era tarde. Las capturas volaban por todos lados. Los nombres ya no podían esconderse. A las 13 horas, el ministro de Salud
convocó a una rueda de prensa. Dijo que abrirían una investigación, que de confirmarse habría consecuencias. Nosotros sabíamos lo que eso significaba: daño controlado. Pero esta vez había rostros, víctimas, registros médicos. No podrían enterrarlo. A las 18 horas, un correo anónimo llegó al buzón que habíamos creado para denuncias. Era de alguien del interior, un técnico. Decía: yo también sabía. Y me callé. Pero puedo testificar. Ese fue el punto de quiebre. En las semanas siguientes, 3 empleados más hablaron. Se abrieron procesos judiciales. Varios nombres pesados dimitieron de sus cargos. Algunos huyeron. Otros contrataron abogados. Pero la verdad ya caminaba sola. Nosotros no dimos entrevistas. No aparecimos en fotos. Pero un día, un periodista nos dejó un mensaje manuscrito en el buzón. No sé quiénes son, pero gracias. Ustedes rompieron el ciclo. Jan lo leyó en voz alta y luego lo guardó. ¿Sabes qué es lo más raro? ¿Qué? Que después de todo, lo que más miedo me daba no era el sistema, ni la caza, sino pensar que nadie iba a escuchar. Y ahora sé que sí. Aunque no todos lo digan, alguien escucha. Yo asentí. Esa noche, en la barbería, corté el cabello de un niño que vino con su madre. Tenía una cicatriz en el cuello. Ella la cubría con el pañuelo. Antes de irse, le dije en voz baja: «Está bien mostrarla. No hay que tener vergüenza». La mujer no respondió, pero cuando se dio la vuelta, supe que lo había entendido. Jan cerró el local, bajó la persiana, apagó las luces. «¿Qué viene después?», preguntó. «Lo que queramos, sin huir, sin agachar la cabeza». «¿Y si vuelve el miedo?». «Que nos encuentre juntos». Jan extendió la mano. Yo la tomé. Caminamos sin prisa, sabiendo que esta vez no volveríamos a escondernos. Quien ya no se esconde, gana incluso sin luchar.